Voy a empezar preguntándoles, voy a decir nombres, ahora que puedo ver nombres. El nombre que yo diga, pues activa su micrófono y nos comenta si leyó. De lo que han leído desde que iniciamos el curso para hoy, quiero saber, voy a decir un nombre que nos haga favor de decirnos qué es lo que más le ha llamado la atención de lo poquito que hemos leído estos días, o sea, de los resúmenes que ya me han entregado. A ver, tal vez si nos puede comentar Lucy. Bueno, aparece un nombre ahí, Lucy, no sé si es su nombre o el nombre de él. Ahí está. Tarde. Buena tarde, Lucy. A ver, díganos, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de lo que hemos leído estas semanas? Bueno, yo creo que para mí ha sido muy importante tener un poquito más de conocimiento acerca de la vida de Jesús. Ujú. Lo que más me ha llamado la atención es que los misterios de la fe, ¿sí? Los misterios de la fe son los que nosotros debemos de, como aferrarnos a ellos para poder tener un poco más de fortaleza para seguir adelante y también lo interesante como lo explican los evangelistas, ¿verdad? Que ellos ven las cosas y la escritura, por supuesto, está basada pues en la inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nos hacen ver la vida de Jesús, todo el misterio de la vida de Jesús de otra manera, ¿verdad? No así como textualmente como lo encontramos en la escritura, ¿verdad? Porque muchas veces nos damos una idea. Si nosotros mismos leemos la escritura, ¿verdad? Nos podemos dar una idea posiblemente equivocada, ¿verdad? Pero a través de toda esta lectura, pues yo puedo ver y se me han aclarado muchas cosas y es muy interesante, ¿sí? Poder leer y poder comprender más, ¿verdad? Sí me ha gustado hacer la lectura y la tarea. Muy bien, gracias, Lucy. Bien, a ver, Estuardo Zuleta, ¿podría usted compartirnos qué es lo que más le ha gustado o le ha llamado la atención de estas lecturas que hemos hecho? Muchas gracias, hermano. Buenas tardes. Buenas Pues a mí tardes. me ha llamado mucho la atención las genealogías, ¿verdad? De la diferencia de la perspectiva entre el San Mateo y San Lucas. Y Ujú. eso es lo que más me ha llamado la atención y pues a mí me gusta ahí leer, aunque a veces siento yo que el documento es un poquito como que hay que leerlo varias veces para comprenderlo, pero sí está bien. Nada más, hermano. Muy bien, muchas gracias, don Estuardo. Bien, tanto don Lucy y don Estuardo lo han leído. Me parece muy bien, creo que han dado muy bien en el punto. Es cierto, don Estuardo, a veces la lectura nos va a ponernos a leer una o dos veces para entender. Pues yo, como les decía, espero que nosotros en las clases con señor René podamos irles aclarando un poquito más lo que a veces cuesta comprender de un solo golpe a primera lectura. Pero vamos a tratar nosotros de explicarles de una manera mejor. A ver, Sandy, ¿podría usted también compartirnos? Y vi que usted me envió la tarea hace un rato, antes de empezar la clase, la de hoy. Pero a ver, dígame, ¿qué le ha parecido, qué le ha llamado más la atención de estas lecturas? La verdad es que ha habido bastante del tema que me ha llamado mucho la atención, y especialmente porque no solo se basan en la escritura, sino en las ciencias que nos quieren dar a entender cuál es el fin de toda la escritura, y que comprendamos que Cristo es lo más importante que hay en diferentes puntos de vista, pero llegan siempre al único fin, que Cristo es la salvación, y que por él fue el que vino toda gloria, ¿va? Entonces ahí es como que tener muy presente que sin él no podemos hacer nada. Es lo que más me ha impactado, que todo es a base de Jesús, ¿verdad? Vaya, muy bien, gracias, Sandy. Don Jacinto, lo veo ahí también en la cámara. A ver, hoy, para el día de hoy, el tema que tenían que leer, el capítulo del resumen, tiene un título interesante. ¿Se recuerda usted de qué es o qué era lo que tenían que leer?
Pues el de hoy no lo he, No lo ha leído. no lo he leído, porque Bueno. yo solo he leído el primero Ajá. y el segundo. Pero el primero, algo bien claro del misterio de la vida de Jesús, es el misterio que Él nos da en buscar la salvación. La salvación la encontramos, sabemos que por medio de Cristo Jesús. Y en los evangelios, algo que nos aclara ahí, pues, de que los evangelios no son, por decir, especialmente cómo fue la vida de Jesús en su infancia. No cree lo que ellos nos quieren aclarar y que quede algo para nosotros bien entendible, es que lo que nos muestra es lo que yo logré comprender, es lo del ministerio pascual, que esto nos lo dejaron en la liturgia. Eso es lo algo interesante para mí y algo que nos aclara los evangelios. No es tanto la infancia, ver que se especifiquen los evangelios en esto, no que más en el ministerio pascual. Algo de eso he logrado yo comprender. Muy bien, gracias, don Jacinto. Bien, miren, para los que ya me entregaron la tarea y los que la están haciendo o ya leyeron, el día de hoy el tema es la infancia de Jesús desde el Evangelio de San Mateo. Entonces, pues esto lo vamos a platicar en la próxima clase, primero Dios. Pero pues también hace clic y se engrana, hace el engranaje con el tema que tenemos para hoy. Y el tema de hoy es precisamente la prefiguración, los signos que presentaban a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran esas figuras que ya se daban en el Antiguo Testamento de Jesús? Voy a empezar quizá un poquito, pero quiero que me entiendan bien. A ver, la Biblia, la Sagrada Escritura, la partimos en dos grandes partes. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Dónde está o cuál es la división de estas dos partes? ¿Nacimiento de Jesús? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ajá. ¿El nacimiento ¿Pero de dónde? Jesús? El nacimiento de Jesús. Sí, hay un acontecimiento que marca y es Jesús, el acontecimiento Jesús. Y nosotros los tenemos recopilados especialmente en los evangelios. El Antiguo Testamento es entonces todos los documentos escritos que tenemos antes de Jesús, y luego viene el Nuevo Testamento con los 4 evangelios y todos los demás libros. ¿Cuántos libros tiene nuestra Biblia, hermanos? 73, ¿no? ¿Cuántos? 73, ¿no? 73. 76, ¿no? 73. No, A ver, ¿quién da más, quién da menos? 73. Yo me acuerdo. 76. No sé. A ver, yo creo, algunos recibieron el curso anterior, creo que el curso anterior fue Biblia, ¿no? No sé. 73, ¿no? Sí. 73, hermano. Ajá, buena tarea. Miren, ¿se acuerdan que yo les dije cuando presenté el programa hace 2 semanitas que íbamos a estar usando la Sagrada Escritura? Así que a ver, muéstrenme ahí o díganme nada más quién sí tiene su Biblia a la mano. Ah, ya vi que se levantaron corriendo a traer la Biblia. Miren, todas las Biblias hay un montón de ediciones. Hay latinoamericana, la Biblia de nuestro pueblo, la Jerusalén, muy bien, gracias don Estuardo, ahí vi su Biblia. Está la de Jerusalén, está la latinoamericana, yo tengo aquí una latinoamericana, muy bien, gracias doña Lucy, ahí estoy viendo su Biblia. Bien, todas las Biblias tienen un índice, busquen el índice, vean cuántos libros desaparecen en el índice que hay. Son 73. Muy bien, 73. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? 46 libros. 46. ¿Y del Nuevo? 27.
Muy bien, gracias, don Jacinto. Usted sí recibió su curso de Biblia. Sí, tenemos 73. ¿Alguno que... Hay una Biblia que es del autor Shekel, La Biblia de Alonso nuestro pueblo. Shekel. ¿Tiene alguien esa Biblia? Es que no pude ver todos en la cámara, pero esa Biblia tiene un forro, o más bien una presentación como que si fuera esa la que tiene don Estuardo. Vea usted el índice de esa Biblia y me dice cuántos libros le aparecen ahí. Aquí les voy a despejar de una vez esta duda, aunque no es clase de Biblia, pero miren, pues por eso es que después se nos va el tiempo. Por eso les dije que lleven su lectura, porque la cristología al fin la vamos a hacer en casa. Y en las clases vamos a tratar nada más de ir afinando. Ahorita estoy viendo, pero como no tienen número, vamos a ver. Le voy a contar, hermano. No, mire, más fácil, don Estuardo. Le voy a pedir que lea en las primeras páginas, por ahí aparece una aclaración. Por ahí le va a decir la cantidad de libros. Es una nota del editor de la Biblia. Es que yo porque no tengo esa aquí, la tengo en mi casa, pero no estoy en mi casa. Aquí dice Luis Alonso Schocker. Ajá. Queda prohibida, imprimatur, el año La siguiente 2007, página. índice general. Aparece Hay una nota aclaratoria por ahí. Alfabético en los libros. Ajá. Sí, después presentación. No me aparece. Vamos a ver aquí. Texto y comentarios equipo internacional. No. Bueno, en lo que lo encuentra, no, en lo que lo encuentra don Estuardo. Fíjense, va a pasar algo. Está en observaciones, disculpe. Hay una de observaciones, sí, doña María Teresa. Ahí por ahí dice algo de El número de observaciones. libros Aquí en esta dice. edición es de 74 y no de 73, como lo indica el canon. Sí. Se ha optado por presentar de manera independiente la carta de Jeremías, que en el canon forma parte de Baruch. Muy bien. Ajá. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Gracias, don Estuardo, por buscar. Doña María Teresa lo encontró más rápido. Miren, ¿por qué la importancia de los libros? Porque la diferencia entre una Biblia protestante y una católica, ¿cuál es? El número de Biblia, de libros. El número de libros. Nuestros hermanos, que nosotros les decimos los protestantes separados, los de las sextas, pues les han quitado un número de libros a su Biblia. Por eso ellos no tienen 73 libros. ¿Cuántos tienen ellos? ¿Saben ustedes? 7. ¿Ah? 66. 66. Tienen 66, porque ellos han quitado los libros. Ay, mire. ¿Ah? Los libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos, bien dicho, porque si alguno me iba a decir ahorita apócrifos, lo mandamos a estudiar otra vez Biblia. No, miren, ¿por qué? Porque ellos dicen, es que ustedes tienen unos libros que son apócrifos. Y sí, nosotros la Iglesia Católica tenemos unos libros que se llaman apócrifos, pero no son los que ellos dicen que son apócrifos. Los que ellos llaman apócrifos para nosotros los católicos son deuterocanónicos. ¿Por qué deutero? Deutero, después de, fueron después de canónico, después del canon. ¿Qué es un canon? El canon es un listado, el listado oficial de los libros de la Iglesia Católica. Son estos 73 que tenemos en nuestras Biblias. Entonces yo les iba a decir, toda la Biblia católica tiene 73. Si no tiene 73, su Biblia es protestante. Y entonces alguien tiene la de Antonio Shekel y van a decir Luis Alonso Shekel y van a decir, ay, la mía es protestante porque tiene 74. No, hay que leer esa aclaración que leyó doña María Teresa. ¿Qué pasó con don Luis Antonio Shekel? Todas las Biblias, ¿por qué hay tanto tipo de Biblia, tanta edición?
porque todas van enfocadas a ciertos puntos y van tratando de la traducción y la explicación, las notas a pie de página, de ser más pastorales, ser más explicativas, más aplicativas a las parroquias para que se entiendan mejor. Y pues ninguna había tocado el canon hasta que Luis Alonso Shekel sí tocó el canon y agregó un libro más. No lo agregó. ¿Qué fue lo que él hizo? Y lo dice la nota aclaratoria. Lo que él hizo fue que separó esta carta de Jeremías. En las demás Biblias ustedes van a leer el libro de Baruch y al final, el último capítulo o los últimos versículos aparece una carta de Jeremías que Jeremías redactó y la pone ahí Baruch. Pero entonces Luis Alonso Shekel dijo, ay no, eso mejor que se vaya aparte porque es una carta, y entonces la separó. Y ahí fue donde ahora tenemos 74 en esa Biblia en vez de 73. Pero ustedes leen, entonces el libro de Baruch ya no tiene esa parte final, porque está separada como un libro aparte. Pero nosotros tenemos 73 libros, es solo esa edición. Entonces no tengan pena si de repente, como ustedes ahora están estudiando, ¿verdad? Entonces les van a preguntar, mire hermano, usted que está estudiando en la escuela de formación y que usted que sabe todo. Entonces, ¿cuántos libros hay? Usted le dice 73. Pero cuidado porque si tiene la de Luis Alonso Shekel, tiene 74. ¿Y es católica? Sí, sí es católica. Solo que este autor lo que hizo fue dividir ese libro, quitar esa carta y por eso tiene 74 y no 73. Es la única Biblia católica que tiene esos 74. Pero el canon son 73 libros. ¿Cuáles son los libros apócrifos entonces para nosotros los católicos, hermanos? ¿Alguien conoce algún libro apócrifo? El Evangelio de María Magdalena. Don Eric, usted sabe bastante. Sí, miren, hay libros apócrifos. Es que los apócrifos son los que no fueron tomados en el canon. Por eso los evangélicos dicen, es que ustedes los católicos tienen libros apócrifos porque nosotros no los tenemos en nuestra Biblia. Que no estén en su Biblia no quiere decir que no estén tomados en el canon, es que ellos quitaron esos libros de su Biblia. Pero los libros son 73. Pero sí hay unos apócrifos que para nosotros los católicos son apócrifos, como bien decía don Eric, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, está el Evangelio de la Virgen María, está el Evangelio de Judas, hay un montón de libros que no están tomados en la Sagrada Escritura. ¿Por qué no están tomados en la Sagrada Escritura? Y aquí vamos a irlo amarrando al tema de hoy y de lo que tienen que entregar como resumen hoy. Porque precisamente estos libros no cumplen los requisitos, digámoslo así, ni teológicamente tienen también la espiritualidad de ser un escrito, como ustedes decían, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estos libros, aunque hay partes que podemos tomar y que nos sirven y han servido porque hay muchos datos históricos también en estos libros apócrifos, no cumplen para ser tomados como libros de la revelación o revelados por Dios, porque tienen cosas que salen de la fe, de nuestra fe como cristianos católicos. Por ejemplo, ahorita que pasó la Semana Santa, solían pasar mucho o suelen pasar mucho, sobre todo en nuestros canales nacionales 3, 7, haciéndoles publicidad, algunas películas de la infancia de Jesús. Y hay una muy interesante que yo no la había visto hasta hace como 3 años estando en el seminario. Nos dijeron, mírenla y van a darse cuenta. Que hay una escena en la que muestra a Jesús niño que está haciendo unas palomitas de barro y las sopla y se convierten en reales y salen volando. ¿Han visto? Alguno la vio. Sí, sí. Seguramente. Bueno, ¿en dónde aparece eso en la Biblia? ¿En qué evangelio está? No está. No está en ningún evangelio. ¿Por qué? Porque precisamente hay muchas películas que han sacado que se basan en esos evangelios apócrifos. Y entonces, ay no, pero sí, si era Jesús. Sí, Jesús es Dios, porque se va de la realidad. Hemos estado hablando y este curso precisamente de Cristología quiere dejar claro nuestra fe y la imagen de Jesús para nosotros. No podemos creer que Jesús tenía como que hacía actos de magia cuando era niño. Él empezó su vida pública ¿hasta qué edad? Según los evangelios. 33.
No, a los 33 muy bien. 30, ¿verdad? Sí, a los 30, ya vieron, se me están haciendo bolas. Entonces, por eso, hay cosas que se van muy a lo supersticioso en estos libros. Por ejemplo, el mentado Evangelio de María Magdalena, pues ahí se habla de otra cosa. ¿Han escuchado ustedes de una película que salió del Código Da Vinci que nos hablaba y tiene mucho influencia de estos libros apócrifos? Y se dice que Jesús tuvo hijos con María Magdalena y un montón de cosas, pues está sacado de ahí. Pero como les digo, no todo lo que está en los libros apócrifos es malo, pues se descartaron precisamente por eso, porque no cumplen los requisitos. Es una fe muy supersticiosa, muy de magia, muy salido de la realidad de quien realmente fue Jesús y la vida de Cristo. Pero hay datos históricos que sí han servido. Por ejemplo, ¿cómo se llaman los abuelitos de Jesús, hermanos? Santa Joaquín y Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana. ¿Alguna cita bíblica en la que aparezcan San Joaquín y Santa Ana? No, ninguna. Ninguna. Si les dejo de tarea ahorita, miren, me van a buscar dónde aparecen San Joaquín y Santa Ana visitando al niño Jesús. Vamos a llegar a fin de año y ninguno me va a entregar esa tarea. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. No aparecen en ningún lado San Joaquín y Santa Ana. Pues, ¿qué pasó? Pues precisamente en uno de esos libros apócrifos, pues aparece este dato histórico de los nombres de los papás ¿de quién? La Virgen María. De la Virgen María. Y nosotros, pues ahora en la iglesia tenemos San Joaquín y Santa Ana. Sabemos que existieron, que eran los papás de la Virgen María. Se comprobó y por eso ahora los tenemos San Joaquín y Santa Ana. No está en la Biblia, pero sí aparecían varios escritos de estos históricamente y se pudo saber que son los abuelos de Jesús, maternos, los papás de la Virgen María. Pero bueno, entonces, ¿qué pasaría si alguien les dice, podemos leer estos libros apócrifos? Miren, ¿cuál es el criterio de la iglesia? ¿Se pueden leer? Sí, pero hay que leerlos con mucho criterio. Yo les aconsejaría que no los lean hasta que no se sientan ustedes verdaderamente bien firmes en la fe, que ustedes estén totalmente conscientes y rectos en la fe que profesan y lo puedan leer con ojos de fe. El que es muy bonito leerlo es el de la Virgen María. Nos narra una historia muy bonita de la Virgen. Como les digo, no fue tomado tampoco en el canon porque tiene cositas que no. Pero pues se puede leer católicamente, leerlo con ojos de fe y reflexionar, que nos cuenta unas historias muy bonitas de la Virgen María con la infancia con Jesús y ella y San José, cosa que la Biblia no lo narra, pero pues nos puede ayudar para reflexionar. Pero no podemos tomar que esa es la palabra de Dios, porque como les digo, quedaron fuera del canon porque no son tomados como revelación divina, ¿verdad? Para hacer revelación divina tienen que cumplir ciertos parámetros. No se puede hablar de un Jesús mágico, de un Jesús que hacía pues como actos de magia y que iba ahí haciendo milagros a diestra y siniestra. No, sabemos todos nosotros como católicos muy bien que todos los milagros de Jesús tenían un fin, tenían un propósito y tenían también una especificación. ¿Cuál era el requisito principal para que un milagro se cumpliera? ¿Ustedes? Según las narraciones de los milagros de Jesús. La fe. La fe. Exacto. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Siempre la fe de la persona. Eso era el requisito indispensable. El milagro se daba si la persona tenía fe o demostraba su fe. No era de que hacía al diestra y siniestra como varita mágica, ¡ping! Ya estuvo y se cumplió. Entonces hay que tener cuidado. Por eso les digo, los pueden leer, sí, pero hay que leerlos con un buen criterio. Bien, entonces hoy hablando y de lo que van a entregar que les decía, la infancia de Jesús. Fue la infancia de Jesús en San Mateo. Van a ver que en los libros, en los evangelios sinópticos, van a ver pues esos paralelismos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos, hermanos? Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas. El que no es sinóptico es Juan. ¿Por qué? Porque Juan está escrito en otro ámbito teológico. Pero Marcos, Mateo y Lucas sí.
De los tres, ¿cuál es el primero que se escribió? Mateo. Mande. Mateo. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Lucas, no. Marcos. ¿Por qué Marcos, doña María Teresa? El más, ay, se me fue. A ver, sí, ¿por qué dijeron algunos Mateo? Porque si vamos a nuestra Biblia y buscan los evangelios, el primero que aparece es Mateo. Mateo. ¿Por qué lo pusieron ahí en el canon, en el listado, digamos, al inicio? Porque sí, por la forma en la que narra la infancia de Jesús está ahí. Por eso hoy ustedes van a entregar su resumen de la infancia de Jesús desde San Mateo. Lo narra muy detalladamente es el Evangelio de San Mateo. Pero de los 4 evangelios, el primero que se escribió fue San Marcos. Y San Marcos es el evangelio más chiquito. ¿Cuántos capítulos tiene San Mateo? 28. ¿Ah? 28. No. 28. Me dicen- 28. ¿Ah? 28. 28 capítulos tiene Mateo, San Mateo. 28. Ay, perdón, Mateo, no, estoy preguntando a San Marcos. 16. 16. Sí, San Marcos tiene 16. Es el más pequeño de los evangelios. Fue el primero que se escribió. De ahí fue que tomaron para escribir el de San Lucas y el de San Mateo. Por eso es que ellos ya agregaron más detalles. El más detallado, el que da muchos detalles es San Lucas. Pero San Mateo en cuanto a la infancia tiene unos detalles muy bonitos. Y por eso es que está al inicio. Lucas. Sí, Lucas es el que tiene es el más detallado en cuanto a narración. Pero al inicio de los 4 está San Mateo, y por eso es que lo van a leer. Pero el primero que se escribe históricamente es el de Marcos, ¿verdad? Y se dice que de Marcos se tomó la base para escribir Mateo y para escribir Lucas. Y Juan, como ya les dije, pues queda a un ladito. Bien, ya quedan 10 minutos, ya vieron cómo se va el tiempo. ¿Qué pasa entonces? Bueno, hoy que estamos viendo la imagen de Jesús en el Antiguo Testamento, o lo que narraban las profecías en el Antiguo Testamento. Bien, si el Antiguo Testamento fue antes de Jesús, ¿de qué nos hablaban entonces esos libros? De la historia de Israel. Perdón, lo que yo pude ver, que estuve leyendo ahí un poquito, perdón. Sí, Esaú. Fue que Isaac, Jacob, Moisés, Sansón, Samuel, Juan, todos entraban de primero, una cosa era en la voluntad. Si todos hacían la voluntad de aquel que les había enviado, que era el Espíritu Santo, por medio de un ángel, ¿verdad? La mayoría era anunciado por un ángel. Sí, eso me impresionó tanto, que la mayoría, y Jesucristo, fue anunciado por un ángel. Y luego vi otra partecita de un evangelio que era donde decía, ¿verdad? Cuando Jesús dice, ¿verdad? Yo no he venido a abolir la ley de los profetas, ¿verdad? No he venido a abolir la ley de nadie, ¿verdad? Sino he venido a darle cumplimiento, ¿verdad? Y pude entender, bueno, en lo personal es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es entrar en la voluntad de Dios. Bueno, esa era la reflexión que a mí me dejaba. Sí, entrar en la voluntad, ¿verdad? Excelente, gracias Esaú. Muy bien, leíste calidad el resumen, hiciste ahorita el resumen completo, pero sí, esas figuras, Moisés, como bien dijiste, bueno, empezamos con Abraham, Moisés, los profetas, todos ellos venían anunciando a alguien que debía de venir. ¿Quién era ese alguien? ¿Cómo se mencionaba? ¿Quién era ese personaje que todavía los judíos siguen esperando? Él. Al Mesías, al Señor Jesús. El Mesías, el ungido, el Cristo. Por eso nosotros a Jesús le decimos Cristo, y por eso somos cristianos. Bien, todas estas profecías que se dan a lo largo del Antiguo Testamento van prefigurando a Jesús. Claro, ellos no conocían a Jesús, no saben que era Jesús el que debía de venir. Nosotros tenemos el libro completo. Yo les decía a unos hermanos aquí en Alotenango que también estamos viendo un poquito de Biblia. Les decía, miren, uno lee en los evangelios que van los apóstoles, Jesús les explica, y uno lee esos pasajes del evangelio
Y Jesús les dice, es que de veras que ustedes todavía no entienden. Y uno se queda leyendo, o no sé si solo a mí me ha pasado, y uno dice, de veras que qué tontitos esos apóstoles va. Jesús va a explicarles si no le entienden. Entonces, pero es que hay que entender el contexto. Los apóstoles tenían en ese momento en su poder, ¿qué? Solo el Antiguo Testamento, lo que nosotros ahora conocemos como Antiguo Testamento. Eran las escrituras que ellos conocían, eran lo que ellos sabían. No se imaginaban todo lo que venía, todo lo que iba a pasar. Nosotros ya tenemos, como les digo, el libro completo, ya sabemos todo lo que pasó, crucificaron a Jesús, resucitó al tercer día, ahora sabemos que él era el Mesías, él era el Hijo de Dios que se anunciaba en el Antiguo Testamento, pero ellos no tenían todo, entonces ellos tenían que ir como que tratando de encajar lo que Jesús estaba tratando de explicarles. Entonces, pues esa prefiguración de Cristo desde el Antiguo Testamento lo vamos a ir viendo. El Antiguo Testamento nos habla de la historia de Israel, que sigue siendo la historia de cada uno de la salvación. La constante infidelidad del pueblo, pero la constante fidelidad ¿de quién? De Dios. De Dios. Claro, el Antiguo Testamento no habla de Jesús. ¿Por qué? Porque no había nacido, pero hay muchas figuras. Y lo que decía Esaú, en varios pasajes del Antiguo Testamento, y voy a traerles para la siguiente clase, bueno, el martes le toca a, no, el martes me toca a mí, sí, entonces sí, para la siguiente clase les voy a traer ahí 2 textos que vamos a comparar, porque hay quienes dicen que se copió la historia de la narración de la Anunciación a la Virgen María. ¿Cuál es la anunciación? ¿Ustedes? A ver, ustedes, señoras que rezan el rosario, digo yo, todos los días y saben los misterios. El misterio de la anunciación, ¿cuál es? Misterios gozosos. ¿Cómo? ¿Cómo es el misterio? Los misterios, ¿no? El misterio de la anunciación, ¿qué dice? El ángel del Señor anunció a María. A María. Muy bien, doña María Teresa. Sí, es el anuncio del ángel. ¿Cómo se llamaba el ángel que le anunció a María? Gabriel. Gabriel. Ah, Gabriel. ¿Cuántos arcángeles hay que celebramos en...? Son 4. 3. Miguel, Gabriel, Rafael. Gabriel, Rafael Miguel. y Miguel. Aquí tenemos San Miguel Arcángel Dueñas, San Miguel Arcángel, San Miguel Escobar. Conocemos mucho a San Miguel. San Gabriel, pues todo el mundo sabe que Gabriel fue el que le anunció a la Virgen María que iba a encarnar a Jesús. Pero ¿y de Rafael qué sabemos? Del pescado. ¿Dónde aparece el ángel, el arcángel Rafael? El libro de Tobías. Ay, don Carlos ya les dio el chivo. Yo les iba a decir, busquen en qué libro, pero ya lo dijo don Carlos Arturo. En el libro de Tobías. Los que no saben la historia de San Rafael y por qué aparece en... A ver, Miguel, ¿cuál es su insignia? Que lleva un pergamino, ¿verdad? El anuncio. Le está anunciando a la Virgen María. San Miguel, ¿cómo lo representan? La espada y el demonio. Ah, la espada y la balanza. La balanza. ¿Por qué? Porque él fue el que le dio al chamuco, dijo. Bien, ¿y San Rafael cómo lo representa? Un pescado. ¿Y por qué con un pescado? Porque sí. Bueno, Carlos se la sabe, por eso está diciendo. Pero sí, léanlo en el libro de Tobías. Bueno, el libro es de Tobit. Lean ahí la historia. Y van a entender por qué. ¿Por qué con un pescado? Y por qué San Rafael. Hay muchos hospitales, clínicas que se llaman San Rafael, farmacias. ¿Por qué también es el que le dicen el custodio de los médicos? Entonces, léanse la historia. Eso les queda. De los ojos del papá de Tobías. Ajá, muy bien, Sandy, ya lo resumió. Pero los que no lo han leído, vayan y léanlo. Sientan interés por saber eso, porque nosotros muchas cosas en la iglesia, ay, sí, mira, mi hijo, ese es San Rafael porque tiene el pescado. Y si el niño le pregunta a mamá, ¿y pero por qué tiene un pescado? A ver si quién le va a explicar. Entonces, tratemos siempre de explicar lo que profesamos y tiene un origen bíblico, ahí aparece por qué. Entonces, léanlo y eso les queda
No les voy a decir entréguenme una tarea porque eso no, a mí no me sirve. Les va a servir a ustedes para entender un poquito más en qué es que nosotros tenemos nuestra fe y de dónde viene todo. Pero bueno, estaba hablando entonces de la anunciación, porque miren, pues ya hasta dónde me fui, pero algo les va a servir. Lo que decía Esaú, el momento de la anunciación, la narración de la anunciación, hay otra cita bíblica del Antiguo Testamento que narra precisamente casi que lo que sucedió en la anunciación. Y entonces algunos han llegado hasta decir, copiaron, se copió o no se copió. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero sí, entonces hay muchas figuras de Jesús desde el Antiguo Testamento. Y lo que decía Esaú con lo que terminó, que es precisamente lo que cierra. Y el mismo Jesús decía, yo no he venido a abolir los profetas, sino que, y la ley, sino que he venido a darle plenitud. Todo lo que en el Antiguo Testamento se habló se prefiguraba. Decimos, esa palabrita la van a leer mucho en documentos de la iglesia y lo van a escuchar en homilías, los padres, el papa. Pero la prefiguración quiere decir que iban presentando ya a Cristo, pero en el Antiguo Testamento, sin conocerlo. Como dijo Jesús, dichosos ustedes que creen sin ver. No, dichosos ustedes. Dichosos ustedes porque me han visto, ¿verdad? Pero habrán muchos más que tienen que creer y serán más dichosos los que vayan a creer sin ver. Nosotros que no lo hemos visto, pero creemos, ¿verdad? Ya me hice bolas un poquito, pero es la hora ustedes. Y el calor. Pero bien, pero yo espero que de verdad, como les digo, yo lo que quiero es en palabras sencillas y que sea un poco más claro que ustedes vayan entendiendo estos temas que estamos viendo. Hoy hablamos de esa prefiguración, de todo lo que se habla de Jesús en el Antiguo Testamento, de que ahora para nosotros Él sigue siendo esa figura, pero también nos sigue mostrando la fidelidad de Dios. Esta semana que estuve de retiro, en uno de los días, el padre Manuel Chilín, si uno lo conoce, él fue quien nos predicó el retiro de esta semana. Somos 5 los que vamos a ser ordenados diáconos, y nos puso a escribir. Él, curiosamente, fue nuestro formador el primer año del seminario, que fue en el 2013, hace 8 años. Estábamos en el seminario y él era nuestro formador. Y nos dijo, escriban todo lo que han pasado desde que empezaron el seminario hasta llegar al día de hoy. Y nos decía, recuérdense cuando les daban ganas de irse del seminario, de ya no seguir en esto, decir, ¿y para qué me hago sacerdote? Mejor me voy y tengo un trabajo, me caso, tengo hijos, ¿para qué voy a estar yo aquí? Y después ir a la parroquia a aguantar un montón. Y decía él, todas esas caídas que han tenido a lo largo de su vida, ¿qué les demuestra? Que tal vez ustedes también en algún momento dijeron ya no, e hicieron algo que no debían de hacer, y les demuestra que aunque ustedes sean infieles, el día de hoy Dios sigue siendo fiel con ustedes. Por eso no nos dice. Y ustedes lo mismo. De aquí en este caminar que han tenido cristianamente hablando, porque algunos pueda que sean cristianos desde niños, pero algunos otros ya después se hacen cristianos por cuestiones de la vida, pues que desde que iniciaron su proceso como cristianos, hagan cuenta ustedes cuántas veces le han faltado a Dios, pecando, no haciendo lo que tienen que hacer, se han desviado por momentos de su camino, pero aquí están. Hoy estamos reflexionando sobre la vida de Cristo, están estudiando y están llevando este curso y nos demuestra la fidelidad. Dios nunca es infiel, aunque nosotros le seamos infieles. Él nunca nos deja y sigue siendo fiel. Y esa es la historia de la salvación, prefiguración de Cristo. Y vamos a ver entonces el martes, primeramente Dios en la noche, esas figuras. Como les digo, vamos a estudiar estos 2 textos paralelamente que nos hablan precisamente de la narración de la anunciación. Y interesante, me gusta que vayan ustedes leyendo también y pensando un poquito. Entonces, como ya es hora, ya me pasé un minuto también, pues esa va a ser la tarea. Que sigan leyendo, acérquense a su texto. Cuando tengan dudas, háganmelas saber. No tengan pena de preguntar. Aquí todos aprendemos, hasta yo también. Yo sé que hay muchos de ustedes que llevan años sirviendo en la iglesia, en algún movimiento, en alguna pastoral.
pues claro, todos esos son años de experiencia. Yo pues estuve 8 años en el seminario, entonces ahí metidito, solo lee, estudia. Pero pues nos perdemos un poquito la vida de la iglesia, ¿verdad? Que es tan alegre y tan rica también para seguir aprendiendo. Bueno, hoy es el tema de la prefiguración en el Antiguo Testamento. Todas las veces que se habló de Jesús, no hablando de Jesús en el Antiguo Testamento. Eso era lo que estábamos viendo hoy, fue lo que vimos hoy. Como les digo, vamos a afinarlo otro poquito más el martes y vamos a ver ya el tema del martes también. Como les decía al inicio del curso, a mí lo que me interesa es que a ustedes les vaya quedando claro. Se habló la semana pasada, o tocaba hablar si no terminaron la clase, como decía el señor René, de la encarnación. Dios que se hizo hombre. El abajamiento. Hay una palabrita ahí que es la kenosis. Dios, ¿y cuál es la kenosis? Es el abajamiento. Dios que se hace hombre. ¿Por qué? Hay por ahí una reflexión muy buena de un santo padre de la iglesia que dice que todo niño quiere ser hombre. Dense cuenta ustedes de los niños en la casa. Va, yo de grande quiero ser tal cosa. Yo de grande quiero ser como mi papá. Yo de grande quiero ser como mi abuelito. Todo niño quiere llegar a ser hombre. Todo hombre quiere llegar a ser rey. Ya cuando son grandes, los señores, ¿verdad? Ay, miren, yo quiero ser rey, yo quiero ser el dueño, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser mi jefe, ¿va? Yo no quiero tener quien me mande. Todo hombre quiere ser rey. Y cuando ya son reyes, pasa muchas veces con los gobernantes de países, dueños millonarios, personas que tienen mucho poder. Quiere todo rey, quiere ser Dios. No todos, ¿verdad? Pero muchos aspiran a ser Dios porque entonces quieren ser lo último, lo máximo. Pero si todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey aspira hasta ser Dios. Pero solo Dios quiso hacerse niño y se encarnó en el niño Jesús. Ese es el gran misterio. Todo el misterio, lo que hablábamos al inicio, alguien lo decía, don Jacinto, si no estoy mal, que hablaban de ese misterio pascual, que es lo que más les llamó la atención. ¿Dónde empieza el misterio pascual? Celebramos en la Semana Mayor, en la Semana Santa, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero toda ese triduo, ese misterio pascual inició con el misterio de la encarnación, ese abajamiento de Dios con nosotros, que se quiso hacer uno con nosotros para podernos dar a su Hijo único. Bien, entonces, si gusta, señor René, hacemos la oración. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con toda humildad, como la Virgen María, pongámonos en la presencia del Señor y recemos el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros para que hemos conocido el anuncio del ángel, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por los méritos de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.